sí, mis amigos, vamos a iniciar la charla de hoy. Estoy muy feliz de ver muchos amigos, muchos rostros hermanos de Ideal, algunos que no veía hace tiempo. Todo el mundo sea bienvenido. Iniciamos nuestra charla, la transcomunicación instrumental. Vamos a destinar 1 hora para hablar sobre el tema y al final abrimos espacio para preguntas. ¿Ok? Primera pregunta básica aquí, solamente a título de curiosidad. ¿Todos ya han escuchado hablar de esta palabra? ¿Es la primera vez? Vamos a ¿quién es la primera vez que escuchan esta palabra? Ok, primera vez, listo. Hablamos de la mediunidad. Ahora hablamos de la transcomunicación instrumental, que es yo diría, es un regalo de Dios para nosotros, porque vamos a tener por primera vez en la Tierra la posibilidad de establecer el contacto con el otro mundo, con el mundo espiritual, que es nuestro verdadero mundo, porque estamos aquí en la Tierra por un tiempo, 70, 80 años, 90, y regresamos, ¿no? Pero contacto por aparatos electrónicos. Cualquier duda que existía sobre mediums o no, comienza a ser deshecha. En la medida que nuestros aparatos comienzan a ser más sensibles, más avanzados, la calidad de contacto va a ser mejor. Y vamos a observar ello. Mis amigos, yo les presento al señor Ernest Senkowski. Este señor muy simpático, que lo observan aquí. ¿Sí? El señor Ernest Senkowski es la persona que creó la palabra transcomunicación instrumental. Él ya desencarnado, ¿no? El doctor, es el ingeniero Senkowski. ¿Qué es la transcomunicación instrumental? En los años 80, él observó que existían contacto con el mundo espiritual con muchos aparatos. Por ello, él crea esa palabra. Aquí vemos en su laboratorio en Alemania todos los aparatos, radio, televisión, teléfono, computador, fax. No, fax ya. Fax ya fue. Fax ya fue. Muy bien. Para hacer un paralelo, mis amigos, el señor Senkowski llama que todo el trabajo de mediunidad con humanos, transcomunicación mediúnica, y con aparatos, transcomunicación instrumental. Como vimos antes, desde la prehistoria hasta la actualidad, los medios siempre han existido y va a ser más común aún. Kardec es la persona que hace el tratado, el estudio de la mediunidad. Destaque. Ahora vamos al otro nivel, la transcomunicación. En los años 80 crea la palabra transcomunicación instrumental o TCI, transcomunicación instrumental, ¿ok? TCI. Y hay 2 ítems importantes. En 1920, en la década de los 20, y 2015, hace poquito. En los años 20 tenemos estos 2 señores. ¿Los conocen todos? Pero yo quiero hacer una pregunta antes. ¿Hay algún ingeniero aquí? ¿Ingeniero? 2, ¿alguno más? 3 ingenieros. Ok, bárbaro. Thomas Alva Edison y Nikola Tesla. Para muchos son sus preferidos, ¿no? Tesla y Edison. Qué bárbaros. Ok, vamos a ver por qué es importante esto. Como vimos, Kardec, la transcomunicación mediúnica, el primer libro tratado con los espíritus, ¿no? Los fenómenos de las mesas giratorias, las mesas se movían y se establecen los primeros códigos de comunicación. Luego las niñas mediums comienzan a psicografar y la mediunidad avanza a una velocidad impactante. La mesa giratoria tal vez es el punto de partida, ¿no? Hablamos ayer, pero repetimos. Era una mesita, ¿no? Tenía una base, 3 patitas, y a través de un golpecito, ¿no? Comenzó las comunicaciones, ¿no? Ok. Listo. Esta imagen es de la película Kardec.
La película Kardec está en Netflix. Quien tenga Netflix, entra allí. Está en español. Yo la escuché, está muy bien doblada. Impresionante, impresionante. Vean la película Kardec, les recomiendo. Muy bien. Vamos a hacer una visión rapidísima de la transcomunicación mediúnica. Cómo los espíritus han conseguido materializar textos, imágenes, contacto, antes de existir aparatos electrónicos. 500 antes de Cristo, en la Babilonia. Esta es una escena de la Biblia. El rey Belsasar estaba haciendo una fiesta con muchas bebidas, con muchas muchachas y muchas fiestas y bueno. Digo fiesta, pero otras cosas. Ok, el rey Belsasar recibe una comunicación mediúnica. Oh, mire qué cosa interesante. Una de las muchachas observa que en la pared está siendo escrito, se materializa una mano se materializa y comienza a escribir. Ok, ella da un grito. Esa es mi versión. Y comienza la mano a escribir. Y dice las palabras Mené, Mené, Tekel, Parsin. Cosa que los babilonios no lo conocían. Por eso van a llamar al profeta Daniel para que venga y les diga qué es lo que está escrito ahí. Este fenómeno lo conocemos como escritura directa, ¿no? Sería la traducción. Mañana vamos a hablar con calma sobre Daniel, sobre Juan Evangelista. Vamos a conversar sobre el Apocalipsis, qué dicen los espíritus, hay o no guerra mundial, la transición del planeta Tierra para un mundo mejor. ¿Cómo es la fecha límite? ¿Cómo llaman? Data límite. ¿Qué pasó? ¿Qué no es? Y los extraterrestres. O sea, mañana dejamos para ello. Hoy vamos apenas a mencionar fenómeno de materialización espíritu dibujando en la pared, escribiendo en la pared. 5 siglos antes de Cristo. Y eso está registrado en la Biblia. Eso me parece fantástico. La Biblia es un manual de tanto fenómeno mediúnico. Eran llamados de profetas en la época, ¿no? Avanzamos a 1901. Ya nos saltamos muchos siglos. A los que no conocen, les voy a presentar a estas mediums que son las hermanas Banks. Yo, cuando estuve en Estados Unidos, tuve contacto, no con las hermanas Banks, ya están desencarnadas, claro, pero digo, contacto con este tipo de fenómenos, y me llamó tanto la atención cuando le mostré a mis hijos me dijeron, papá, si estas señoras se me aparecen en la noche, yo tengo un paro cardíaco ahí, porque esas ropitas del aire, ¿no? Asustan un poco. Muy bien, las hermanas Banks, ellas producían un fenómeno único que se llama fenómeno de precipitación. Yo no conocía este fenómeno. Quien me habló de este fenómeno es mi amigo y amigo de muchos de ustedes también, el medium Florencio Antón. Es más, ¿tienes ahí la...? ¿Es lo mismo que aportación, la precipitación o no? No es aporte. Tiene algo parecido, Voy a mostrar aquí. Ok, gracias. Nuestro amigo Florencio estuvo hace 2 años, 3 años, aquí en Arequipa. 3 años ya. Bueno, 2020. Okay. Y el medium Florencio Antón es un medium de pintura mediúnica. Vamos a mostrar después, ¿no? El medium Florencio Antón, ya en la secuencia muestro aquí. Él me habló de esta mediunidad de precipitación que ya no existe, es rarísima. Y era producida por estas 2 damas. Ellas entraban en trance. Yo estuve en el museo en Lilydale. Era así. Las medios se sentaban, entraban en trance. Se colocaba un balde con tinta oscura, negra. Y al lado se colocaban unas lienzos. Los espíritus retiraban la tinta y como si fueran mini gotitas, como lluvia, iban pintando en el lienzo, ¿no? Iban haciendo puntitos, durante 1 hora, hora y media, hasta que la tinta se acababa. Si es que todavía faltaba, sacaban de la ropa de las personas la tinta y continuaban pintando, como mini gotitas. Estas gotitas se transformaban, lógico, en unos cuadros, unas
grandes, unos lienzos grandes, y yo estuve en el Museo de Lilydale para ver cómo eran estos cuadros. Me quedé impresionado porque primero pensé que eran fotos a colores, pero en 1901 no teníamos fotos a colores y con esa calidad, ¿no? Y entonces, en verdad son mini puntitos que están aquí. Voy a mostrarle una de estas pinturas hechas por precipitación, para que vean la calidad. ¿Qué es? No, son mini puntitos. Son micropuntitos. Si tú le das un zoom, son mini puntitos. Este es un fenómeno impresionante. Como píxeles, como quien trabaja con imprenta, es como de 600 dpi, ¿no? Es impresionante. No hay lápiz, o sea, no ha habido un dibujo previo para llenar, no. Todos son mini puntitos realizados. Y voy a mostrar más una otra de precipitación. Son personas desencarnadas, pero con los puntitos realizados. Ese tipo de mediums ya no existen, ya desencarnaron, pero hay, llama la atención de que mientras más uno investiga, estudia, cada vez más uno se sorprende de las variantes de mediunidad. Inclusive en Estados Unidos conocí una medium, que es la Mary Ann, o sea, no conocí personalmente, pero sí su historia, que es la primera medium que ha psicografado, escrito, recetas de chefs desencarnados. Chefs de cocina, imagínense un Gastón Acurio, del otro lado, mandando sus recetas secretas. El tari, como o sea, imagínense, la avenida, o sea, qué cosa se podría hacer. Chefs desencarnados mandando sus recetas. Ok. Pero vamos a avanzar más sobre la transcomunicación mediúnica. ¿Por qué estoy mostrando esto? Para que vean cómo los espíritus han conseguido plasmar aquí gotitas, letras, palabras, ¿no? Directamente. Este fenómeno en España, 1971, Belmes de la Moraleda, no sé si alguien ya escuchó hablar de él. ¿Sí? Ok. Los fenómenos de Belmes en la casa de Doña María comenzaron a ocurrir en el piso. Comenzaron a surgir como rostros, caras. Y ahí, lógico, el espanto pidió al marido que se coloque cemento. Un mes le colocaron cemento y salieron más rostros, más caras, y hasta en la pared comenzaron a salir rostros. Ahí se quedaron ellos asustados, porque los rostros eran de todo tipo de formas. Les tomaban fotos, 2 semanas, ya los ojos iban para el otro lado, las manos se iban, como si estuvieran vivos. Plasmaciones. ¿Perdón? Plasmaciones. Ese es un fenómeno bien interesante. Es como si algo estuviera queriendo hablar o estuviera queriendo expresarles. Allí llevaron una persona que hizo grabación, en esa época a través de un aparato, y se escucharon gritos, voces de niños o de jóvenes, muchachos, gritando. Excavaron en un pedazo de la casa y encontraron huesos de más o menos del año 1200, pero sin las cabezas. Sin las cabezas. Habría ocurrido allí hace 8 siglos alguna situación grave de muchachitos, 10, 12, 14, pero no estaban las cabezas. Y por la mediunidad de la señora María, ellos estaban consiguiendo aparecer los rostros. Mira, hay una otra cosa bien interesante que apareció, que es hasta un perfil, no sé si se ve la mano, ¿no? Una mujer aquí. Los fenómenos ocurrieron hasta que finalmente ya la señora desencarnó y acabaron. Eso llamó mucho la atención en Europa y principalmente en España. ¿Ok? Entonces estamos viendo varios tipos de fenómenos, los espíritus utilizando el ectoplasma para poder materializar. Sin ello no ocurriría. Pero ahora vamos a entrar ya a nuestra transcomunicación instrumental, al tema de hoy. Los he estado, digamos, preparando, no sé decir la palabra. He estado pasando. ¿Sí? ¿José? Sí, sí. Sí, Hemos estado intentando conversar un poquito para entender cómo el otro lado de la vida
la otra dimensión, ha estado siempre en contacto con nosotros. Porque no ha sido de nosotros hacia ellos, ha sido muchas veces de ellos hacia nosotros. Y no va a ser diferente con la transcomunicación. Vamos a ver. Iniciamos. La década de 20. Les presento al padre Landel de Moura. Padre y científico ingeniero, el creador del telégrafo inalámbrico. Y el padre Landel de Moura tal vez sea la primera persona en la Tierra que tiene la necesidad o el interés de crear algún aparato, un telégrafo en la época, de contacto no solo entre vivos, sino también con el otro lado de la vida, con el mundo espiritual. En los años 20 también, Thomas Alva Edison, el famoso creador del fonógrafo, intenta elaborar un aparato que consiga no solo captar las voces de aquí de la Tierra, sino también del otro lado. Por lo menos la intención ya existía en captar con aparatos lo que existe en el otro mundo. Diríamos, son los pioneros en Brasil y Edison en Norteamérica. Infelizmente no consiguieron ni un éxito, pero el primer resultado que tenemos en la Tierra, así, efectivo, es con el cineasta, no sé si le llamamos cineasta, director de cine, ¿sí? Friedrich Jurgenson, en Suecia, que es la primera persona que sale a grabar voces de aves para una película. Se va a la floresta, intenta grabar voces de aves. Cuando regresa en casa, escucha en la cinta la voz de su padre, que le dice: Friedrich, estamos vivos, los muertos no han muerto, queremos ayudarte, Friedrich, estamos siempre contigo. Es la voz que escucha Friedrich Jurgenson, es la primera persona en escuchar voces del más allá. Le llama de psicofonemas, que todavía no había una palabra específica. Pero años pocos después, el señor Konstantin Raudive, de un país poco conocido, que sería Lituania, Letonia, Estonia. Entonces, Letonia. De la Letonia, él modifica un aparato y llama de EVP, Electronic Voice Phenomenos, o fenómenos de voz directa, y comienza a recibir 72.000 mensajes. Es la persona que más ha recibido en la Tierra y más se dedicó su vida a captar voces del más allá. En eso, en Estados Unidos, es elaborado el primer aparato específico para escuchar voces del más allá, el llamado Spiricom, ¿no? El señor George Smith comienza a crear estos aparatos. 1985, estamos más cerca. Les presento al señor Klaus Schreiber, alemán, papá de la actriz Romy Schneider, que había desencarnado. Y entonces él pensó: si ha sido posible captar voces, ¿será posible captar imágenes? Imágenes. No propaganda aquí. Ok. ¿Será posible que se capte imágenes? Y entonces él crea un método revolucionario hasta los días de hoy, porque eso ha sido utilizado desde 1985 hasta ahora. ¿Cuál es? Bueno, la próxima ilustración está, pero la idea es esta. Se coloca, ¿dónde está? Se coloca un aparato de TV, una cámara, y se hace un efecto de loop, y esto es reproducido en otro aparato. Cuando se llega a una imagen que prácticamente el propio loop infinito le hace como mini puntitos, en ese instante es que los espíritus pueden modificar los puntitos y aparecer su imagen. Entonces, este método que él crea, el señor Schreiber, ¿no?, para intentar ver la imagen de su hija, evocando a su hija, consigue el primer resultado, para felicidad nuestra, primer resultado de una imagen del más allá. ¿Quieren ver la imagen? Claro. ¿Cómo no? Romy Schneider. Aquí el papá
investigador creando el método, está aquí, todo detallado, 1,5 metros de distancia, repite la frecuencia, se repite, y esto es captado en la televisión. Consigue captar la imagen de la actriz Romy Schneider, continúa estudiando más, intentando más y más tests, y consigue también de su otra hija que desencarnó, y de su otro hijo también, todos los hijos desencarnados, y consigue yo una calidad poquito mejor todavía. Pero las imágenes eran medias, ¿cómo les llamo? Medias borrosas, ¿no? Medias borrosas, todavía no eran muy nítidas. Estamos hablando de la tecnología de los años 80, 85. Cosa que fue conseguida captar a través de la contacto con el señor Schreier. Friedrich Jürgensen, el primero en escuchar voces del más allá, el sueco del cine, captado ahora por un aparato del mundo espiritual. Y Konstantin Raudive se consigue captar también imagen de él, del mundo espiritual, ambos por el mismo sistema de la cámara que va y repite. ¿Qué quiero contar aquí a ustedes? De 1985 a 2015, este sistema ha sido repetido. Comenté un poquito el sistema de video. ¿Qué es esto, no? Se coloca una cámara, la televisión, se repite la imagen, se reproduce en otra pantalla, y ahí es donde sale en una fracción de segundos, se crea como mini puntitos, y a partir de allí se utiliza el sistema de frame a frame, ¿no? Como llamo, cuadro a cuadro, ¿no? Porque en un momento, en una fracción, es donde aparece el rostro, ¿no? Pero todavía medio borroso. El formato del audio que ha sido utilizado no es muy diferente. El formato del audio, aquí vemos al señor Clovis Núñez, es el siguiente. Se coloca, voy a colocar aquí en blanco, se coloca un audio, un grabador o un grabador de audio, se coloca un aparato o 2 o 3 que tiene aquel sonido ¿cómo? Como en blanco. Como blanco, ¿no? Como estaciones blancas, y ahí el aparato comienza a grabar. Se hace una pregunta, luego se escucha el audio y eventualmente comienzan a llegar las primeras voces, ¿no? Ahora, qué cosa interesante. Estos formatos llegaron a un cierto nivel de contacto, pero no avanzaron mucho, porque vamos a ver la gran evolución que ocurre a partir del 2015. 2015 para la transcomunicación es un año importantísimo. ¿Todo bien? Milán, Italia. Los italianos, la parte del norte de Italia, es impresionante cómo la TCI está desarrollándose. TCI es transcomunicación instrumental, ¿ok? Seattle, Estados Unidos, y São Paulo, Brasil. Vamos a ver esos 3 casos. Tuve la oportunidad este año, y el año pasado, ¿no? 2019, de conocer estos 3 casos que llaman mucho la atención porque son los mayores hoy en la Tierra, continuadores de la transcomunicación instrumental. Para iniciar, en Italia, hablamos de nuestro amigo Florencio Antón, el medio de pintura mediúmnica, ¿no? Que ha producido más de 12.000 cuadros, y quien nunca ha visto una pintura mediúmnica, él estuvo aquí en Arequipa por primera vez. Quien nunca vio, traje una réplica para que observen cómo es producida una pintura mediúmnica. Esto no es original, es una réplica, ¿no? Con la firma de Claude Monet, ¿no? Es un, ¿cómo se llama? Un florero, ¿sí? Un florero con todos los trazos, con todas las detalles muy muy próximos a cuando pintaba Claude Monet cuando estaba encarnado, ¿no? Esa es una de las pinturas que voy a guardar aquí, de Florencio Antón. Son producidas en pocos minutos, y gracias a nuestro amigo Florencio Antón, en Milán
Cuando él está entrando en trance y comienza a hacer las pinturas mediúmnicas, hay un grupo de ingenieros en Italia que han desarrollado, han adaptado un aparato, una cámara, que capta ectoplasma. Y mire lo interesante. Mientras Florencio está en trance para verificar que la mediunidad es real, no es solamente que estamos hablando aquí, no, es real. La primera cámara de ectoplasma, aquí está Florencio, así que entra en trance, aquí una señora al lado, como una línea, una mancha blanca comienza a surgir a través de él, ¿sí? Y vamos a ver cómo este ectoplasma comienza a cubrir a todo al medium. En verdad es la materialización de un espíritu abrazándolo o envolviéndolo. Por eso quería decir ese detalle. Voy a mostrar a continuación. Aquí vemos el ectoplasma captando totalmente el espíritu. Aquí está Florencio. Y miren lo interesante, hasta su mano, ¿no? Totalmente siendo envuelto. Porque ayer mi sobrino me preguntó, tío, ¿y cómo es eso de la posesión? ¿Existe o no existe posesión? ¿Cómo es? Entonces yo le expliqué que en palabras espíritas no usamos la palabra posesión, porque el espíritu no posee y el espíritu se va. No, llamamos de otro fenómeno donde el espíritu envuelve, ¿no? Es como si tomara control de varias partes o áreas del cuerpo, ¿no? El espíritu no se sale, continúa aquí, puede estar adormecido, en estado pasivo, en fin, pero la entidad espiritual lo envuelve de tal forma. Y ahora vemos una fotografía. Esto me pareció interesantísimo para entender mejor el fenómeno. Pero la fotografía que voy a mostrar a continuación, hecho por una cámara de ectoplasma, va a observar ya cuando el fenómeno está funcionando, cuando ya comenzó, aquí cuando entra el trance, ahora ya cuando comienza la pintura. Vamos a ver a 4 espíritus trabajando en conjunto. ¿Todo bien? Todo. ¿Está todo bien? Sí. 1, 2, aquí está Tarcisio, aquí está Florencio, 3, y aquí hay uno que se le ve hasta el perfil, no sé si se consigue observar. Y miren, presten atención, la mano sobre la mano de Florencio, como guiándole. Qué cosa interesantísima. 1, 2, 3, 4 entidades con la cámara de ectoplasma ya desarrollada ya en Italia. Para quien tenía alguna duda, ahora estos mismos amigos de Italia desarrollaron una otra cámara, una cámara especial que no recuerdo el nombre, pero es una cámara especial que mide, no sé si infrarrojos, no recuerdo exactamente el nombre, pero conseguí las imágenes. Así que Florencio entra en trance, igualmente fue fotografado con esa otra cámara. Y el detalle es que en la parte superior, en la cabeza, así que entra el trance es como si le hubieran colocado un casco, diríamos, aquí está en el medio, como un casco de luz colocado, como si fuera un aparato que usan los espíritus, para una tecnología que no la tenemos en la Tierra, para aumentar la potencialidad de la mediunidad. Es muy interesante porque al estudiar la doctrina espírita vemos que hay aparatos en el más allá que los espíritus utilizan. No es solamente que viene el médium y ahora, no. Hay aparatos que ni los médicos o alguien que viene tiene su jeringa, estetoscopio, viene con sus aparatos. Igualmente los espíritus colocan como un casco aquí. Ahora la imagen que viene así, a continuación, ya hay una entidad apareciendo detrás de Florencio con esta otra cámara. Vamos a verla. Aquí atrás se observa un espíritu y Florencio estaba pintando un cuadro de un pintor famoso llamado Toulouse-Lautrec. ¿Todos conocen? Toulouse-Lautrec. No que hay una posibilidad que Toulouse haya aparecido aquí. Un zoom. Aquí Toulouse. Y aquí, ¿quién no lo conoce a Toulouse? Aquí. Bien parecido. Los ojos, la nariz grande, su bigote,
¿no? Y aquí su sombrero clásico. Mientras está en trance. ¿Qué ocurre? Los amigos de Italia, aparte de estas dos cámaras, que es utilizada en medios, comenzaron a desarrollar también la técnica de Schreiber, el señor que mostré, pero ahora con ya los aparatos más modernos. Y aquí, en 2017 y 18, consiguieron estas imágenes. Voy a mostrarles. ¿Está bien? En Italia. Este es 2017, este es 2018. Se consigue percibir en algunos aquí un rostro, ¿sí? Otro rostro, otro aquí, otros, aquí otro rostro. ¿Qué es lo que ocurre? Voy a mostrar dos aquí, más cercanos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Existe un efecto que se llama pareidolia. Por ejemplo, uno, no sé si se dice así en español. Pareidolia. Pareidolia, ok. Cuando tú miras una nube, ves, hay un conejito, no sé si ya les ha pasado, un osito, ¿no? Cuando ves un carro por delante, un Volkswagen, por ejemplo, ¿no? Dices, ay, me está mirando, parece que es una carita, ¿no? Nuestra imaginación ve en cualquier dos puntitos, ya es una carita, ok. Para evitar ese error, utilicé un aplicativo, en el celular, que hace como una barredura, un escaneo, que mide los puntos, los puntos faciales, hace una mezcla de algoritmos para reconocer si es un rostro humano o no. Ustedes deben haber visto en Facebook, cuando alguien toma una foto, usted está atrás, pero lo reconoció, ¿no? No sé si a alguien ya le pasó, no quería aparecer en la foto, pero claro. Porque los algoritmos detectan cuando el rostro es humano. Ok, apliqué a estos rostros de transcomunicación y el aplicativo me dijo, sí, son humanos, obedecen a una cierta armonía. Ya más un punto a favor. Pero ahora vamos a ir a hacer un viaje lógico-mental a la ciudad de Seattle, Estados Unidos, donde hay una otra pesquisadora, ¿cómo le digo? Investigadora de los fenómenos, llamada la señora Simone Santos. Ella estuvo en Brasil, tuve la oportunidad de conversar con ella, y aquí les presento a la señora Simone Santos, que es la que comienza a desarrollar y captar muchas voces con el mundo espiritual. Y para sorpresa de nosotros, es que la técnica de voces y captación ya existe ahora en aplicativos para celular. La caja Spirit. La Spirit Box, ya vamos a hablar sobre la cuestión de la Ouija, la Spirit Box, pero la cuestión de los aplicativos. Ella ha hecho test con decenas de aplicativos, pero hay una diferencia. Lo que comenta. Lo que la técnica anterior era así, colocabas dos radios, un grabador en el medio, ¿no? Y aquí, y después captabas. Los italianos descubrieron otros métodos, por ejemplo, colocabas un grabador, hoy los celulares tienen grabador, colocabas un caño de agua, ¿no? Abrías el agua, o la ducha, cualquier cosa que haga ese fenómeno, se colocaba el aparato, se escuchaba después y comenzaban a captarse las voces, ¿no? Inclusive ocurrió un hecho bien interesante en Brasil. Mientras una persona hacía una charla, fue colocado un grabador al lado de un ventilador, porque en Brasil hacía mucho calor. No sé si alguien ha ido allá, de que hace mucho calor. Entonces se colocó un ventilador, la cámara estaba al lado del ventilador, mientras alguien hacía la charla, comenzó la cámara a captar el sonido del ventilador, ¿no? Aquel Cuando se coloca la cinta para escuchar, sorpresa, una voz femenina comenzó a entrar en la conferencia, y la voz femenina hablaba en inglés. Y ahí traigan un traductor, porque la gente de esa ciudad no conocía el inglés bien. Y el traductor comenzó a decir, lo que está hablando la muchacha, o sea, la voz femenina, el audio,
está hablando lo que el expositor, el conferencista, va a hablar después. Miren qué cosa interesante, como si una inteligencia externa con voz femenina estuviera comandando lo que el expositor estaría hablando. Imagínense si colocamos ventilador aquí, alguien en inglés estaría hablando antes lo que yo estoy hablando aquí. Sería un caso. Es tanta la variedad de casos mediúmicos, espíritus prendiendo la tele, espíritus cambiando de emisoras. Hay unas emisoras también que hay que cambiarla. Las músicas también. Bueno, volviendo. ¿Qué es lo que ocurre? Con Simón y Santos hicimos un test. Yo dije, Simón, yo quiero saber cómo es que haces, cómo que utilizas. Ella me dijo, Luis, estos dos son los dos mejores aplicativos que hay hoy en día. Porque la cosa cambió. Ya no es más... Es muy difícil para los espíritus utilizar. Es mejor escuchar lo que hacen los aplicativos. Uno capta emisoras de radio. Entonces hace... ¿Saben cuando uno cambia rápidamente las emisoras? Aquella cosa, ¿no? El antiguo. Sí. Y el famoso secreto es, y lo vamos a mostrar un poquito más adelante, no es más el modelo de inmediatamente ya hacer una pregunta y esperar una voz de respuesta, no. El modelo es entrar en contacto con los técnicos del más allá, con los técnicos espirituales, y ser ellos los que envíen los audios a nosotros. Porque caso contrario, igual como Chico Javier vimos, Chico Javier y su guía espiritual, contacto con el guía, y el guía es el que decide quién se acerca y quién no. Caso contrario, entramos en el caso de la Ouija, porque no tenemos ni un tipo de protección, no tenemos ni un tipo de contacto espiritual serio, con técnicos, ingenieros que estén trabajando del otro lado. Inmediatamente entramos con espíritus de nuestro alrededor. Imagínense, voy a colocar un ejemplo. Imagínense, ustedes dejaron la puerta de su casa abierta. Cualquier uno puede entrar. Puede ser una persona buena, puede ser un perrito, puede que nadie entre, puede ser un ladrón que entre y les robe. Si ustedes dejan su puerta espiritual abierta, sin ningún tipo de condiciones, que es diferente cuando tú abres a un amigo, a un vecino o a alguien que te viene a ayudar. Igualmente, otro ejemplo que les va a doler más. Imagínense que ustedes se olvidaron su celular con el WhatsApp abierto en la casa. Cualquier uno, o en el trabajo mejor. Alguien puede ver lo que ustedes están ahí haciendo. Entonces, ahí viene el cuidado, ahí viene la información mediúnica. Que una cosa es hablar uno en el WhatsApp con una persona que quiere, o tomar contacto con un profesor, en fin. Y otra cosa es dejarlo en abierto. Muy bien, entonces con Simón hicimos un test. Colocamos un aparato, después el otro aplicativo. Es más o menos así. Colocas aquí está el laptop, ¿sí? Que está grabando. Ideal sería un aparato mejor de grabación, pero bueno, colocas el celular, ¿no? Con el aplicativo que está, ¿no? Y un otro celular aquí al lado para grabar. Son dos fuentes de grabación. Ok, entonces se hace el contacto con la estación espiritual. Ya vamos a hablar ahorita de la estación espiritual. Y los espíritus de la estación espiritual tienen que responderte contacto hecho. A partir de ese momento entra la comunicación. Si no recibes la respuesta de los técnicos espirituales del contacto, pues estamos en posibilidad de cualquier cosa ocurrir. Ese es el detalle, porque muchas personas han hecho las llamadas psicofonías con audios así, y han escuchado gritos, llantos, amenazas, risas, carcajadas, y ahí se asustan las personas, ¿no? Claro que a otros han escuchado unas voces más tranquilas, en fin. ¿Qué es lo que quiero decir? Es fundamental el contacto con la estación espiritual. No he tenido tiempo de, les confieso, hacer particularmente ningún tipo de test, yo solo. ¿Sí? El test que lo hice fue con Simón. Hicimos, llamamos, y ella inmediatamente escuchamos, fue nítido escuchar, contacto. Yo me quedé impresionado, porque las voces son todas en inglés.
Entonces lo que ella dice, mi técnica es la siguiente. Como los aplicativos vienen en inglés, yo pido a los espíritus que hablen en portugués. ¿Sí? Porque viene en inglés. Entonces pide que hablen en portugués, por eso se contacta con la estación espiritual. Vamos a mostrar ya la estación que habla en portugués. Qué interesante. Y yo pedí a los espíritus, comenzó la comunicación, y yo pedí a los espíritus que me digan el número del 1 al 10 en portugués. Y como todavía la situación es precaria, pero ya hay un contacto, a la hora de escuchar el audio ya grabado, se escucha así: 6, 7, 9, 10, 20. Está en portugués, 10, 20, ¿no? Sería así la traducción. Porque es interesante ver cómo el audio está llegando. Todavía hay dificultades. Estamos hablando de técnicos del otro lado trabajando con los técnicos de aquí. Yo bajé estos dos aplicativos en iPhone para que ustedes tengan más o menos idea cómo es que sale el sonido. Voy a mostrar aquí. ¿Puedo mostrar? Sí. Lógico, no estamos grabando ni estamos haciendo evocación, solo estoy mostrando el aplicativo. ¿Qué es lo que se supone? Que antes manualmente había que estar jalando esos radios y las radios, ¿no? Solo se escuchan voces cortaditas, ¿no? Ok, solo se escuchan voces cortadas. Pero en la hora de escuchar la grabación, los espíritus consiguen modular esas voces. Ahora yo bajé este otro. Me costó 50 soles ¿ya? para bajar. Este es pago, este es gratis, este es pago. Y lo bajé solo para ver. Eso es la bienvenida. Eso es el espíritu. Ok. Hay varias voces. Este es diferente. Tiene un banco de voces, este aplicativo. Claro. Hay varias voces mezcladas. Se puede colocar fondos musicales, en fin. Ok. Apenas para mostrar aquí que son aplicativos realizados, desarrollados justamente para poder mejorar la calidad de contacto. Ok, ¿hasta acá? Muy bien. Vamos a avanzar. Ahora, Simone, ella continuó el mismo método de video, que fue hecho por Klaus Schreiber, pero innovó, le colocó luz roja. Y miren los resultados que consiguió. Aparte, un poquito mejor que los de Italia. 2019 recibe ya una calidad de imagen mejor, siempre casi repetida, duplicada. Y aquí otra imagen me parece de mejor calidad todavía, solo que colocándole una luz roja, aquel fenómeno, ¿no? Una cámara con otra cámara, hasta que en un momento aparecen los primeros rostros. Muy bien, vamos ahora a Brasil. Vamos a Brasil, São Paulo. La señora Sonia Rinaldi tiene más de 30 años estudiando la transcomunicación. Tuve oportunidad hace pocos meses de estar en su casa, en su laboratorio. Conversé ya 2 veces con Sonia. Sonia Rinaldi desarrolló una nueva serie de técnicas para captación de imágenes del mundo espiritual, inclusive de voces. A diferencia de su aplicativo, ella hizo lo siguiente: colocó voz humana, pidió a alguien, un narrador, leer una voz masculina, una voz femenina, agarró estos audios, los recortó en sílabas y pidió a un ingeniero que le haga un sistema aleatorio. ¿Cómo se llama? Un sistema que por... ¿Cómo? Randómico, o sea, ¿cómo le digo en español? Randomizado. Aleatorio, ¿no? Sí, que vengan las sílabas.
Este método le ha traído muy buenos resultados en cuanto a audio. Y la información que ha recibido es la siguiente. En el mundo espiritual fue formada, algunas décadas atrás, una estación espiritual llamada la estación central. Algunos llamaban, creo que es la Río del Tiempo, si mal no me acuerdo. Donde uno de los principales ingenieros, Raudive, el Constantin Raudive, es el que dirigía la estación central. Algunos dicen que hasta Thomas Alva Edison estuvo en algún momento aquí. Lo que ocurre, en paralelo, en el sur, surgió la estación del sur, donde el padre Leonel de Moura es el que comenzó junto con otros técnicos portugueses y brasileros, trabajando en conjunto para la transcomunicación. La mayoría de mensajes en portugués, aquí eran principalmente en inglés-alemán. Pero a partir de 2015, la información que se tiene es que en el mundo espiritual surgió una otra estación llamada la Estación del Norte, donde Nikola Tesla, Faraday y otros nobles se han reunido, espíritus, para mejorar la calidad de la transcomunicación, todos ellos, y ahora en inglés aquí, portugués aquí, y parece que la estación central ha sido desactivada. ¿Por qué? Porque ya no hay tanta gente interesada en Europa en los fenómenos como había en los años 80, 60. Todos esos espíritus están trabajando en la estación del sur y la estación del norte. Y Nikola Tesla, a través de los aparatos de Sonia Rinaldi, ese es un detalle, comenzó la comunicación, Nikola Tesla, con el laboratorio aquí en São Paulo, y las primeras imágenes fueron recibidas. Vamos a mostrar aquí imagen de Nicolás Tesla, captada por transcomunicación. Aquí encarnado y aquí por el aparato, por la psicoimagen de Nicolás Tesla. A través de algunos mediums de ectoplasma, o sea, eso quiero explicar un poquito. Una cosa es el medium que recibe un mensaje, que el espíritu viene y repite lo que el espíritu dice, ¿ok? Pero hay otro fenómeno que se llama voz directa. El medium entra en trance y se crea como un cono donde los espíritus hablan directamente, ya no por el medium, sino por un cono ectoplásmico. A través de este fenómeno, los espíritus comenzaron a dar una serie de informaciones técnicas que ingenieros pueden desarrollarlo para mejorar la calidad de la transcomunicación. Espíritus técnicos de allá informando cómo mejorar. Y surgen los nuevos aparatos. Miren qué información, no la habríamos tenido antes. Son 3 mini proyectores a los cuales les es colocado un pendrive con aquella tipo estática, que es hecho como un balón aquí, como un huevo, ¿sí? De plástico, y adentro hay un otro huevo también de plástico, donde son proyectadas en simultáneo, y los espíritus consiguen proyectar de la estación espiritual a la tierra las primeras imágenes. Aquí vemos un grupo de personas, todos están grabando con sus cámaras, y ellos comienzan a proyectar las primeras imágenes, ya no más con televisión como era antes, ahora directamente, gracias a la mezcla de estos 3, aquí vemos los primeros resultados. Pero los resultados fueron mejorando cada vez más en la medida que el trabajo fue más disciplinado. Recordemos las recomendaciones de Emmanuel: trabajo disciplinado, mediums o personas investigadores serios, y comenzó a llegar imágenes. Y el detalle, ella está en São Paulo, llegaron imágenes de jóvenes que desencarnaron en Florida, Estados Unidos, no brasileros, eran jóvenes de Florida. Y miren aquí, el joven desencarna con 15 años y aparece más joven en la imagen. 15 años, y este es el rostro que aparece en este tipo de huevo, ¿no? Es la proyección. Aquí cuando era chiquito, claro. Y esta es la psicoimagen.
Eso es algo Una. que quería preguntarle. ¿Por qué algunos espíritus, o sea, no aparecen con su edad real, sino con otra? Por ejemplo, personas de 80 años se aparecen como que tuvieran 15 preciosamente, han fallecido de 80 y tantos años. Ok, rapidito respondió su pregunta que tiene a ver con el tema. Ok. Hay un caso, primero, cuando desencarnamos, nosotros tenemos el cuerpo espiritual o periespíritu que podemos modificar. Entonces, con el pasar del tiempo que desencarnamos, podemos modificar, las arrugas se van, nos quedamos más jovencitos. Es buena noticia para todos nosotros. Modificamos el periespíritu, entonces podemos reducir un poco la edad. Pero lo que llama la atención aquí es por qué un muchacho de 15 aparecería más joven. No habría sentido. Aquí hay otra, una muchacha me también. gustaría quizá más esa edad, porque fue más feliz. Vamos a llegar al punto. Aquí también tenemos otro caso. Amber aparece también un poco más joven que cuando desencarnó. Este me llama más la atención. Y aquí, en el que voy a mostrar a continuación, es la primera imagen a colores captada, con mezcla de colores. Antes de eso, voy a contar un detalle que tal vez nos aclare. Justamente con Sonia Rinaldi, yo le pregunté a Sonia Rinaldi, ¿por qué están apareciendo también más jóvenes? Ella me dijo, Luis, también yo no lo sé. ¿Por qué están apareciendo más jóvenes estas personas que ya murieron jóvenes, ¿no? De cierta forma? Y recordé que aquí en Arequipa tuvimos un fenómeno mediúmico a través de Florencio. Cuando él pintó, hubo 2 casos de personas desencarnadas que murieron con 30 años y fueron pintadas esos amigos como de 20 años, 10 años antes. Es decir, la persona murió con 30, pero en la hora de ser pintado aparecieron como de 20. Y tú vas a decir, ¿cómo sabes que era de 20 y no de 30? Porque el muchacho de 20 tenía un peinado específico que usaba cuando tenía 20 y no cuando 30, cuando desencarnó. Y la muchacha parece que usaba un rímel especial cuando tenía 20 y no cuando tenía 29. Por eso que los padres reconocieron detalles que ni el medium sabría, ni nadie en el público. Pero mi sospecha mayor es la siguiente. Es porque los espíritus de propósito hacen ello, para mostrar de que no existe ningún tipo de fraude. Que el medium vio en la internet, en el Facebook, una foto y dijo, ya lo voy a pintar o voy a hacer. Totalmente para evitar fraudes. Porque Instagram o Facebook, así popularizados, no tienen ni 4 o 5 años. Es una forma más de mostrar la autenticidad. O sea, esta es nuestra sospecha. Porque un joven aparece todavía más joven. Y aquí tenemos el caso de Sensi. Vamos aquí. Desencarnó la primera psicoimagen y la otra captada, y ahora los espíritus consiguen manipular hasta los colores. Si observas el labio, miren cómo el cabello está un poco más corto. 15 años. Primeras psicoimágenes captadas. Ahora de una señora ya más adulta, Irene McDonald. Las imágenes llegan. Él las envía, la investigadora las envía, y en las redes sociales van reconociendo. Uno dice, es mi sobrina, es mi abuelita, es mi tía. Comienza a ser reconocidas. O sea, no es que viene ya dirigido. No, al contrario. Las imágenes se captan, son enviadas en internet y las personas después van reconociendo quién es el pariente. Aquí tenemos 2 casos bien interesantes ya por computador con una calidad mucho mayor. Esta de aquí está impresionante. Y aquí también una muchacha con una calidad más detallada. Los espíritus continuaron a dar informaciones técnicas por el audio de cómo mejorar la calidad. Y aquí está este método nuevo. Gracias a ellos no habríamos sabido cómo hacer. Gracias a los ingenieros del otro lado estoy hablando, ¿no? Se coloca una mesa debajo, o un mueble, un humidificador que consiga a través de 2 cápsulas transparentes, y aquí proyectar. Y es al humidificador y el proyector donde comienzan ellos a proyectar su imagen. La información es que a falta de ectoplasma en la Tierra, con el vapor están consiguiendo manipularlo. Miren qué cosa interesante. Y 2,
Otro detalle también, aquí hay un vaporizador, ¿sí? La persona está aquí sentada, este es Sonia Rinaldi con una cámara celular. Se coloca un plástico, aquí está el plástico, me ayuden, ese que le aprietas y hace, que vuelve de burbujas. En portugués es saco bolia, pero en español, burbupac, ok, 1 metro y medio, no más que eso. Se coloca al lado el vaporizador, una otra persona está con una linterna moviendo la luz baja, no es muy alta, ok. Inclusive Sonia Rinaldi me contó que cuando fue a Estados Unidos, dicen que en Brasil, para hacer esa técnica, le pides, y eso es generalmente los latinos, ¿no? Le pides que mueva como una bandera, así, va haciendo los movimientos así. Dicen cuando le pidió a los gringos, ellos sí, se quedan así, ¿no? No hay que mover, no, así no, como si fuera onda. Sí. Los latinos tenemos esa swing. Miren los resultados que comenzó a obtener por esta nueva técnica. Aquí está, esta es la original, ¿no? La muchacha, el plástico está adelante y aquí comienzas a observar, no sé si ustedes perciben, la boca, ¿sí? Aquí están los ojos, ¿sí? ¿Se consigue ver? ¿Sí? Igualmente, otra persona aquí coloca el humidificador y parece que hay un rostro aquí, una nariz, los ojos, ¿ok? Y esto es con el humo y ahora con el plástico también. Dos casos. No sabemos si es Michael Jackson, ¿ok? O si es alguien, un espíritu que ha dibujado en cuestión de segundos. Michael Jackson ha hecho una proyección de un dibujo. Igualmente aquí está la persona con el plástico adelante y aquí parece que hay una entidad observando un muchacho. ¿Ok? Eso comienza a surgir nuevas técnicas de comunicación. Ahora, una cosa interesante, a los que tenían dudas si los animalitos, nuestros perritos, ¿quién le gusta perros? Perritos. ¿Será que los perritos también? ¿Qué les parece, perrito? Su perrito, no sé si lo observan aquí. Sí, su carita. Okay. Y aquí está Sonia Rinaldi haciendo otro test y pareciera, no sabemos, es un dibujo de Chico Javier aquí. No sé si observan la boina de Chico Javier aquí, los lentes, y tal vez sea de Allan Kardec también otro dibujo hecho. Esto es en fracción de segundos, esto es grabado y luego en el computador con calma, cuadro a cuadro, hasta que aparece la imagen correcta. Pero ¿qué es lo que ocurre? La información vía TSI. ¿Qué es lo que ocurrió en 2015 para acá? ¿Por qué mejoró? Según Sonia Rinaldi, lo que ocurrió es que todos los ingenieros técnicos del mundo espiritual, inclusive los nombres ya lo sabemos, Nikola Tesla, Faraday de la electricidad, Denis Gabor, el padre del holograma, el padre Leonel Moore, el pionero del planeta Tierra, y Constantin Raudive, todos se reunieron, todos juntos, con ellos otros científicos, ingenieros, técnicos que desencarnaban y querían comunicarse aquí en la Tierra. Premios Nobel, no tengo los nombres de cuáles son los premios Nobel, pero todo este equipo se reunió en conjunto para dar una nueva etapa, porque nuestros aparatos van a quedar más sensibles en los próximos años. Entonces ya comienzan a trabajar en conjunto, pero la información más interesante es la que viene ahora. Y antes de mostrarle, yo quiero hacer una pregunta que me hicieron a mí y yo les hago a ustedes. Antes de mostrar la próxima imagen, Sonia Rinaldi me dijo: Luis, tú tienes mente abierta. Y yo les pregunto a ustedes: ¿ustedes tienen mente abierta? Sí, pero no tanto para que se desparrame. Muy bien. Porque yo dije, sí, tengo mente abierta. Después que me mostró, yo dije,
No tengo mente abierta. Por eso vuelvo a preguntar, ¿todos tienen mente abierta? ¿Sí? ¿Todo tranquilo? ¿No van a soñar con nada? ¿Está todo tranquilo, no? También estoy con mente abierta. Después me di cuenta que no tenía, pero bueno. Vamos allá. Información. Estos técnicos, ingenieros, los tops del planeta, unidos para conseguir la comunicación entre los dos mundos, porque al final de cuentas ellos están del otro lado, queriendo enviar mensajes, queriendo que las cosas... Ellos necesitan técnicos en la Tierra, ingenieros que también tengan el interés como ellos, ¿no? ¿Qué es lo que resulta? Que comenzaron a recibir ayuda externa. ¿Cómo así? Los científicos de la Tierra, en la estación espiritual, comenzaron a recibir ayuda de científicos fuera de la Tierra. Luis, ¿qué estás queriendo decirme con esto? Estoy queriendo decir de que no solo que existe vida fuera de la Tierra, sino científicos, vida inteligente, y más inteligente, porque son ellos los que los están instruyendo a mejorar los aparatos del otro lado para al mismo tiempo mejorar aquí en el planeta. Según Chico Javier, 2050, año 2050, nuestros televisores van a quedar tan sensibles que va a favorecer masivamente la transcomunicación. Masivamente. Entonces, se preparen, 2050, viene ahí. Pero hasta allí comenzó a través de este trabajo en conjunto los seres de otro planeta con los terrestres hacer un trabajo y se consiguió captar el primer video captado por Sonia Rinaldi. ¿Quieren ver el primer video? Sí. Ojalá que salga. Uy, aquí. Vamos a mostrar el primer video. Espero que funcione esta cosita aquí. Si funciona. Rafael, ¿cómo hago para que dar el play aquí? ¿Ya está? Ok, listo. Aquí vamos a ver un niño. ¿Cómo es que aparece? ¿Ya comienzan a observarlo? Los ojos moviendo, su boca moviendo. Es una fracción de segundos, no es más que eso. Es una proyección del mundo espiritual enviada. Aquí está el huevo, los 3 proyectores en simultáneo. Y nuevamente se deshace. Se consiguió captar el primer segundo de movimiento del mundo espiritual para acá. Tal vez no tenemos idea de la dimensión de lo que estamos consiguiendo. Pero son 30 años de estudio de Sonia Rinaldi. Son los propios técnicos de allá intentando decirnos, estamos vivos, nadie se muere, la vida continúa, ¿no? Vale la pena todo lo que estudiamos, todo lo que los religiosos santos, todo el mundo que dijo, es verdad, continuamos vivos. ¿Y qué más cosa más linda? Un niño, alguien que perdió un niño, un ser querido, estar consiguiendo comunicarse. Y mejor aún, los espíritus comenzaron a partir de ahí, ya comenzaron los primeros textos a enviar y su primera imagen. Vamos a mostrar en esta ilustración un texto escrito por ellos y nuestros hermanos, que voy a llamarlos así, hermanos no terrestres o... Ustedes han dicho, ¿no? Porque hay una información que me llamó la atención. Según Sonia Rinaldi, la investigadora, dice que no son solo extraterrestres, sino ella llama de los ultraterrestres y los intraterrestres, palabras que ni conocía. Como si hubiera seres que habitasen en la Tierra, no aquí en la crostra, sino debajo, otros que vienen acompañando, o sea, no es que llegaron ahorita, no, ya vienen a milenios viniendo constantemente, desde que éramos primitivos, estaban acompañando cuando construimos las primeras pirámides, estaban nos acompañando y ahora que tenemos aparatos, están se acercando. Y aquí una de las imágenes de texto y uno de ellos, de una de esas razas, porque son ya más de 4 razas detectadas. Más vamos aquí.
Primer texto escrito, no sé si se lee. Paz. Y la primera imagen, no sé si se consigue observar aquí, todavía es muy, como si tuviera una capa. Alguien consigue divisar el rostro aquí con una capa. Y ahora, por el otro método, otra raza, porque no es un único grupo alienígena, o fuera de la Tierra, nuestros hermanos, hay varios otros grupos. Por el otro método, otra raza comunicándose, que tiene un rostro más bondadoso. Les muestro aquí. Ellos son más simpáticos, son más bonitos a nuestros padrones planetarios. Pero hay un otro grupo, una otra raza, más aún, yo no sé si es raza, son seres de otro planeta, tal vez el planeta, que se presenta con otra forma. Ahí nuevamente la pregunta. Mucha mente abierta, esa necesita mucho. Aquí vemos la muchacha desencarnada, encarnada cuando estaba encarnada, aquí la transcomunicación de ella, la captación de la imagen, y los espíritus comenzaron a colocar imágenes sobrepuestas. De un lado la terrena y de otro lado la imagen de ellos. Este es un tercer grupo alienígena. Observen el rostro, no es muy bonito a nuestros padrones, a diferencia de los otros que mostré. Estos simpáticos, este otro medio superhéroe parece, aquí más bonito. El que viene no está en esos padrones, pero tenemos que entender que cada raza viene de cada lugar, entonces sus rostros son diferentes. ¿Todos listos? Próximo. Aquí consiguen ver el rostro, los ojos. Ella llama que son los lechuzas, que parecen formas, como si tuvieran formas de aves. Y aquí un otro captado, voy a mostrar también, un poquito diferente, pero son del mismo grupo. Son nuestros hermanos de otros planetas enviando las primeras imágenes para que nosotros tengamos los primeros rostros, retratos. ¿Cuándo será hecho el contacto definitivo? No lo sé. Pienso que va a ser a mitad del siglo, para 2080, pienso yo, por unos datos que mañana vamos a conversar. Eso es un otro rostro en los dos ojos, la boca, la nariz casi ha desaparecido. Las pestañas casi no hay. Y lo interesante es que a través de la mediunidad, los espíritus comenzaron a dar técnicas para desarrollar los primeros hologramas. Y fue ya construido. Conversé con Sonia hace poco y me dijo, esto es lo que los espíritus me dijeron, cómo montar. Es como si fuera un tubo con una... sí, pero va a ser lluvia, como gotitas. Sí, como una duchita. Y aquí van a estar las cámaras proyectando. Entonces ellos van a crear como una especie de holograma. Esta técnica fue dada vía mediúnica de los propios espíritus técnicos para mejorar la calidad. Me hace recordar algo como en Lima no hay aquellas fuentes de agua. ¿Cómo se llama? Parque de las Aguas, ¿no? Que proyectan en medio de la lluvia. Más o menos va a ser repetir esa idea. Más o menos el mismo principio. Repetir ello con las nuevas técnicas. Y en fin, mis amigos, cuando las dos humanidades, ahora de otra forma, de una forma técnica, porque estamos hablando de los Nobels, estamos hablando de Nikola Tesla, no estamos hablando de cualquier uno, estamos hablando de grandes investigadores que trabajaron toda su vida y ahora están en contacto con nosotros
vamos a tener las dos dimensiones conectadas. No sabemos cuándo será el momento exacto de ello, de una conexión, que todo el mundo esté ahí totalmente conectado. Eso va a ser una cosa fantástica, va a traer mucho consuelo a quien perdió un abuelo, papá, mamá, tío. Ya se acaba, imagínate, ¿no? Yo hice un comentario y la gente tomó como de broma, pero no es. Con un aparato, tener contacto con tus parientes, tu abuelito, ¿no? Que ya desencarnó. Imagínate, tu suegro, no. Le mando un WhatsApp. Vamos volviendo. La comprobación científica de la inmortalidad. Somos inmortales. Todo lo que dijo los grandes santos, Jesús, Buda, Confucio, que existe vida después. Más aún, la vida tiene sentido. Punto para el suicidio. No vale la pena se matar. Continuamos vivos. El suicidio no mata, no es el fin. Tú vas a continuar vivo. 5, vida en otros planetas, comprobación definitiva. Cada vez se encuentra más y más. Y yo les digo una cosa, sin ser profeta ni nada. 2020 a 2050, esos 30 años, va a acelerar mucho todo lo que se trate de vida en otros planetas. Televisión, películas, series. Esto va a avanzar mucho, que nos están preparando para el contacto definitivo. Fin del materialismo. Acabó el materialismo y todas las ideas materialistas, egoístas que han destruido la humanidad. Ahora viene la era del espíritu inmortal. La espiritualidad llega al planeta y finalmente mundo de regeneración. Los corazones ya no quieren más guerra, no quieren más destrucción, ya buscan paz. Estamos cansados, cuántos siglos de luchas, de batallas, de esclavitud, de tanta barbarie. Los corazones comienzan a buscar paz. Tanto es que un martes en la noche estamos aquí reunidos para aprender algo más, ¿no? Podríamos estar en casa, en fin, otras cosas, pero queremos algo más. Los dos mundos se conectando. Esto va a marcar un nuevo momento para el planeta. El trabajo de Allan Kardec valió la pena. Ahora con aparatos, comprobando. Y ahí la pregunta, ¿qué va a ocurrir con los medios una vez que los aparatos entren? La mediunidad cambia, va a servir más intuitiva y para las profesiones. Entonces, un médico, cuando esté haciendo la cirugía, va a ver un espíritu orientando y ya va a estar cortando, mira, con la evidencia. O va a poder observar, ver todo el aura y mira, aquí está va a poder detectar. Un abogado va a poder hacer las leyes más justas, con orientaciones espirituales. Un dibujante, los artistas, todo va a comenzar a mejorar con la mediunidad más avanzada en las personas. Entonces, mis amigos, terminamos con esta buena nueva, con esta buena esperanza para un mundo mejor. Faltan 30 añitos para que entremos en una nueva fase. No está fácil la cosa. Mañana vamos a hablar sobre la transición del planeta, los últimos 30 años de la transición, momentos graves que el planeta todavía va a pasar, debe vivir. Vamos a hablar desde Daniel al Apocalipsis de Juan, Emmanuel, cómo describe todo ello, pero los tiempos positivos que van a venir para nuestra humanidad. Mis amigos, más una vez, por su atención, por su paciencia, muchas gracias. Gracias a ti.